Estamos con David Alos, él es representante de Ni un Pibe Menos. Exactamente. Y de Natalia Moreno, ella es representante de Vientos de Libertad. Ambos forman parte del Consejo Provincial en materia de consumo problemático. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, bienvenido nuevamente David, quien ya es parte de la casa, y Natalia seguramente también, ya sos parte acá de la familia, de todavía estás ahí, bueno, que nos vienen a comentar sobre este proyecto de ley que van a presentar, van a comenzar con esta campaña, ¿no? Pero primero me gustaría empezar a charlar sobre qué es este Consejo Provincial que se ha conformado ahora, referido a lo que es la materia del consumo problemático. Bien, te contamos que hace aproximadamente un año 4 organizaciones sociales que trabajamos la problemática del consumo en el territorio, precisamente más en el Gran San Juan, conformamos una mesa, ¿sí? Donde ahí empezamos a intercambiar experiencias, a articular entre nosotros. A medida que pasaba el año nos fuimos especificando más en las problemáticas que estábamos atravesando como espacios, en donde decidimos articular a nivel con el gobierno, ¿sí? De la provincia. Luego de varias articulaciones que pudimos lograr, llegamos a formar este Consejo Provincial, en donde nos surge la necesidad de enfocarnos en una ley de emergencia. Bien. ¿Sí? Estos 4 espacios, estamos 2 representados, faltan los chicos de Red Fuentes y Casa Pueblo, que también son espacios de organizaciones sociales. Trabajamos bajo un marco convenio del Cedronar, que somos CACs, Casas de Acompañamiento, Atención Comunitario. ¿Sí? Excelente. Y en cuestiones, ¿no? Esto han planteado una ley de emergencia, ¿no? Primero preguntarles cuáles son las características o las normativas principales que plantea esta ley y por qué esta cuestión vinculada a la emergencia. Bien, la emergencia la planteamos a partir de 2 variables. La primera es que a mayo de este año, entre enero del 2024 y mayo, se ha duplicado la atención que tuvimos durante todo el 2023 en las CACs en total. Hablamos de que el año pasado atendimos a 1.200 personas y este año llevamos alrededor de 2.300, 2.300 y pico entre enero y mayo. O sea, ya tenemos, no sabemos a qué número llegamos a diciembre. Y lo otro es que a principio de año el gobierno, a través de la Dirección de Prevención de Consumos Problemáticos, lanzó un informe en el cual hay una baja en el promedio de edad en el que los pibes y las pibas empiezan a consumir. El promedio está entre los 9 y los 11 años. Estamos hablando de drogas duras, como la cocaína, y no solo marihuana, sino, bueno, recién afuera del aire hablábamos que también está empezando a verse el consumo de crack alrededor del Gran San Juan. Y en cuanto a la ley, son algunos puntos importantes que, o por lo menos nosotros creemos que es importante. El primero es crear un consejo consultivo que todos los estratos del Estado, las organizaciones sociales, la Iglesia, la Universidad Nacional de San Juan, estén representados dentro del Consejo. Esperamos que sea vinculante, no creemos que pueda pasar, pero que por lo menos ese Consejo Consultivo pueda tener esta interdisciplinariedad entre las cuestiones para hacer más eficientes los recursos del Estado, con autoridad competente en el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud, claramente, porque nosotros entendemos que las adicciones o el consumo problemático debe responder el Ministerio de Salud también, no solo el Ministerio de Desarrollo Humano. Eso por un lado. Por el otro, crear programas de prevención, destinar un porcentaje de la pauta publicitaria oficial para campañas de prevención de consumos problemáticos, un programa de integración educativa, para reinserción educativa en realidad, además de aplicar una ley que San Juan adhirió en el 2014, que es para armar programas de prevención dentro de las escuelas, que no se ha reglamentado desde el 2014 hasta acá. Y también una integración sociolaboral para los pibes que dentro de ese consumo problemático o atravesando ese consumo problemático se quedaron sin laburo o que en el interín en que comenzaron a consumir y están empezando a dejar, no está. Para eso proponemos el programa Acompañante Par, que justamente la idea es que los mismos pibes que están atravesando el consumo y están saliendo se puedan acompañar, muy parecido a lo que se conoce como padrinos de Narcóticos Anónimos, por ejemplo. Sí. Pero la idea es que tenga una perspectiva de inserción laboral y no solo una cuestión de aguante social, sería. No, porque justamente me parece muy interesante esto que planteas, porque tiene que tener una respuesta integral, ¿no? En esto, en la búsqueda también de la ayuda y en la búsqueda también
de ellos también integral en términos de salud, de trabajo, ¿no? Porque la salida es colectiva, ¿no? Por lo que plantean. Jere, ¿vos querías preguntar algo? Sí, te estaba escuchando muy atentamente y bueno, escuchaba que de este programa de acompañamiento que vienen llevando a cabo, no solamente, bueno, ustedes desde la agrupación de Ni un Pibe Menos, sino, bueno, también desde las demás organizaciones sociales que están llevando a cabo, ¿dónde lo vienen llevando a cabo y de qué manera? ¿Cómo lo vienen haciendo en este tiempo también? Bien, los espacios, los que estamos abarcando, por lo general son acá en el Gran San Juan, los espacios están en Rawson, Rivadavia, tenemos un espacio en Capital, Dos. dos espacios en Capital, dos en Rawson, uno en Rivadavia Y uno en Posito. y uno en Posito. Bien. Sí, sí. Y en relación con el tema presupuestario, ¿no? Porque recién hablábamos también detrás de cámara, todo lo que conlleva, ¿no? El mantener estos proyectos, el apoyar a los pibes de la mejor manera que se pueda hacer, brindándoles talleres desde el lado de contención de salud y bueno, y demás cosas que vienen haciendo, cómo lo vienen afrontando, teniendo en cuenta, ¿no? También este contexto socioeconómico que vivimos como argentinos. ¿Cómo se puede? Creo que no se puede. Esa es la No hay respuesta. respuesta, sí. Creo que como organizaciones sociales tenemos como ya una ley, creo Sí. que es funcionar hasta en las peores condiciones. Frente a eso, no es que nos manejamos con comodidad en ese sentido, Sí. pero creo que sabemos cómo funcionar con la escasez de recursos, con la crisis. Sabemos cómo afrontar la crisis, sería. Bien. Pero es una realidad que el financiamiento que llega del Estado Nacional no alcanza, que es muy difícil conseguir financiamiento privado para estas cuestiones, Sí. sobre todo porque ya hay instituciones privadas que tienen relaciones con entidades privadas que los financian, que tienen otra perspectiva acerca del consumo problemático y que en nuestra perspectiva no estaría siendo como funcionar al mercado, ¿no? No es un negocio. David, y cuando hablas, justamente recién mencionás que hay distintas perspectivas, ¿no? En torno a lo que significa el consumo problemático. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consumo problemático, David o Natalia? Cuando hablamos de consumo problemático, hablamos de un consumo que no se refiere solo a la sustancia, puede ser un consumo a los dispositivos electrónicos. El consumo problemático viene de la definición de sociedad de consumo. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo donde esta sociedad te obliga o te incita todo el tiempo a consumir. Bien. Entonces, todos consumimos, todos somos consumidores, todos tenemos consumos recreativos, de hecho, creo que es un concepto que se escucha mucho alrededor de la sustancia, de la droga, pero el consumo recreativo, digo, mirar series, hacer un maratón de series es un consumo recreativo. ¿Cuándo comienza a ser un consumo problemático? Cuando los círculos alrededor de tu vida, laborales, educacionales, sociales, empiezan a tener conflicto con tu consumo, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de la sustancia, consumo con la cocaína y te vas aislando, tenés problemas con tu familia, seguramente te volvés un poco más agresivo, eso hace que haya violencia intrafamiliar, llegás tarde a tu laburo porque la resaca fue muy grande, porque cuando te pudiste dormir ya no llegaste al laburo. Todas estas cuestiones empiezan a generarte un problema en tu vida y empieza a pasar de un consumo recreativo a un consumo problemático. Y ahí es donde uno, por lo menos desde nuestro lugar, que es un abordaje comunitario, lo abordamos justamente. Primero integralmente en todo lo que tiene que ver con tu vida y después que la terapia tiene que ver con buscar la raíz de eso y no una cura. Sino, bueno, ¿dónde empezó esto? Bueno, empecemos desde ahí y veamos cómo vamos solucionando. Mientras tanto, vamos revinculándote con tu familia, vamos buscando laburo o vamos volviendo a la escuela. Por eso nosotros laburamos tanto con psicólogos como con trabajadores sociales, porque entendemos que es importantísimo a aquella persona que se excluyó del sistema Reinsertarla. pueda tener una reinserción. Porque sin reinserción social, el consumo problemático no se puede tratar. Bien. Perdón, tengo una consulta, ¿no? ¿Y cómo vienen viendo el tema de este consumo problemático en cuanto a rango de edad? ¿Cuáles hoy en día las edades que manejan mayormente esta problemática, ¿no? Que más a luz se puede llegar a ver? ¿O es en general, digamos? Es que ya es un tema que no específicamente de una edad y de una clase social. Ya estamos atravesados directamente todas las clases sociales, todas las edades. Ya no es
sorprendente ver menores de edad, es lo más cotidiano, por así decirlo, dentro de los espacios, ¿sí? Así que ya no podemos hablar específicamente de una edad y de un contexto social. Bien. Te sensibiliza el pibe menor de edad, entonces también es muy difícil, porque quizás por ahí no son tantos, igual son muchos, pero digo, quizás no son tantos como los mayores de edad que llegan, pero creo que te sensibiliza el pibe, que llega con un consumo donde tampoco hay demasiado para charlar, porque en realidad es más una cuestión estructural de su vida, esta cuestión de haber perdido la esperanza, de que no tiene futuro, de que la escuela, que el laburo, y que después el consumo de los pibes está muy ligado al narcomenudeo y al narcotráfico, entonces, porque el pibe no puede pagar la sustancia. Claro. Entonces, ¿De de qué alguna manera, vez sale de y- qué manera llega a las manos de él? Claro, y no son chocolates que los regala el narco. Eso creo que es un mito que hay que vencer, que al pibe no le regalan sustancia para que empiece a consumir, al pibe se lo coacciona todo el tiempo para que termine delinquiendo, vendiendo, siendo mula. Entonces, estamos en esa situación en San Juan. Digo, no somos Rosario, pero eso no Pero se vive significa... acá también. No significa que Claro. estemos excluidos, Claro. ¿no? De No que no significa sucedan que no. estas cosas dentro de la Aparte, provincia. pienso, ¿no? En torno a esto, que por qué llegar a ser Rosario, por qué llegar a tener, ¿no?, una problemática que quizás nos exceda en términos de tener herramientas, ya sea humanas como herramientas materiales para poder abordar estas situaciones. Y pensaba también, ¿no?, en torno a lo que ustedes decían de esta campaña, ¿cuál es la importancia que le dan a la visibilización, ¿no?, de esta ley que ustedes plantean que se va a presentar en el mes de junio, pero que ustedes planteaban que es importante también un apoyo social, ¿no?, para poder acompañar y que después sea efectiva, digamos, el cumplimiento de la ley? Creo que hay una cuestión importantísima que es la de sensibilizar. Recién por ahí afuera de cámara hablábamos de que la sustancia tiene como un prejuicio, o el que consume sustancias tiene por la sociedad una visión prejuiciosa de eso que sucede. Y hay que empezar a charlar esto que decía Natalia recién. Ya no hay una cuestión de edad ni de clase social, la droga no discrimina. Y frente a eso es importante que haya una visibilización grande, que haya una sensibilización alrededor de eso, pero por sobre todo que la sociedad legitime que es necesario que se declare una emergencia provincial en adicciones o en consumo problemático. Pero para eso tiene que haber una sociedad que lo legitime y no solo una legislatura que apruebe una ley o un poder ejecutivo que la reglamente, pero que alrededor de eso no haya una concientización real de la sociedad en la que empecemos a trabajar en conjunto como salimos de esta. Claro, como planteaba justamente algo que proponen en la ley que tenga que ver con el poder hacer talleres, ¿no?, de prevención en escuelas, ¿no? Si estamos hablando de que el consumo ya interfiere, ¿no?, y afecta a menores de edad, ¿por qué no poder, bueno, justamente los menores de edad necesitan también el aval de sus padres, digamos, para que puedan acudir justamente a estas charlas preventivas en escuelas? Entonces, bueno, me parece muy importante también la parte de visibilización de Exacto. la ley. Sí, sí, bueno, justamente hablando de la ley, quería que ustedes me puedan decir como protagonistas, ¿no? De quienes vienen armando esto seguramente desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿De qué trata esta ley? ¿Qué es lo que quieren realizar? ¿A dónde quieren llegar presentando esto? Dentro de las cuestiones creo que lo importante es que la ley tiene una perspectiva para que adhieran los departamentos. Como sabemos, en un país federal y en una provincia federal tenemos este problema de que lo unitario después lo puede reglamentar provincia, pero si después los departamentos no tienen articulación. Exacto. Para eso intentamos que cada departamento que adhiera a la ley de emergencia tenga un concejal sentado dentro del consejo consultivo, porque entendemos que la política pública tiene que ser interjurisdiccional, digamos. Desde los departamentos hasta nación, tiene que haber una política pública que se consiga. Entendemos que no va a haber políticas públicas nacionales frente a esto, más de las que ya existían. No van a haber nuevas políticas. De hecho, todo lo que se habla alrededor del consumo tiene que ver con el punitivismo por parte de nación, por lo tanto, no es algo que a nosotros nos interese. De hecho, la ley no plantea punitivismo en ningún lado, porque entendemos que lo que tiene que hacer el Estado es volver a estar presente en los barrios, de la mano de las organizaciones sociales, porque entendemos que somos lo que sabemos de territorio, trabajamos en el territorio. Conocen del mismo, exacto. Y frente a eso, sí planteamos que el gobierno provincial o el Estado provincial debe destinar cualquier terreno ocioso fiscal
que esté en los departamentos, que las organizaciones sociales no tengamos dispositivos para generar Zooms o aulas donde realmente podamos empezar a tener una perspectiva comunitaria y a trabajar comunitariamente en todos los departamentos, en esto que preguntabas del alcance de la ley, ¿no? sí, sí, Se sí. faciliten esos espacios. Exacto. Claro. Bien. Por último, no sé si alguno de ustedes quiere dejar alguna invitación, ¿no?, a alguna de las organizaciones. Por ahí hay alguien del otro lado de la pantalla que quiere ser parte, que quiere aportar con algún taller, con algún granito de arena, decir, che, bueno, yo tengo para aportar algún alimento también, o tengo para aportar, no sé, mi experiencia, soy licenciado en tal cosa, bueno, no sé, de alguna cuestión, o soy músico también, quiero aportar en un taller de música. Bueno, ¿de qué manera los pueden contactar? ¿De qué manera los puede ubicar a cada uno de ustedes? Y exactamente, podríamos usar en las redes del consejo, Tenemos- porque ahí sí, sí. están todos Perfecto. centrados, ¿sí? Excelente. Bien, redes las sociales redes del del consejo. consejo en Instagram nosotros los hemos encontrado como compro macop.sj. Bien, ahí lo tenemos en pantalla porque es, bueno, un poquito medio difícil de pronunciarlo, pero ahí lo tenemos en pantalla al Instagram y ahí se pueden estar comunicando con ustedes. O sea, ahí estamos representadas todas las organizaciones sociales, por lo tanto, cualquier acercamiento, esto que decía Jere me parece que es importante, licenciados, talleristas, personas que quieran sumar desde el lugar que sea. A nosotros nos sirve, nosotros básicamente nos acercamos a estas organizaciones de esa manera. Sí. No hay otra manera en la que nos acercamos que no sea Desde la desde empatía. ayudar y de la Desde la empatía social. Entonces, cualquier cuestión que crean que pueda ayudar, nosotros estamos abiertos a escuchar y cualquier propuesta que tengan para hacer, nosotros estamos, pero más que de brazos abiertos para eso. Recién dijiste una palabra muy importante, empatía. ¿Crees que en la sociedad se ha perdido la empatía con el pibe que está, o con la persona en realidad que está pasando por estas circunstancias? Yo creo que no es una cuestión de perder, es una cuestión de que no se ha trabajado la empatía. Creo que los medios hegemónicos en eso han hecho Buen trabajo. el buen trabajo de no generar la empatía necesaria. Y bueno, somos víctimas de lo que vemos, consumimos y tenemos cerca, ¿no? Pero hay que trabajarlas. Me parece que estas iniciativas hacen eso, laburar la empatía y nada, después el cuerpo a cuerpo y la discusión de todos los días. Esto no deja de ser una discusión política. La Totalmente. empatía es totalmente necesaria para que tengamos una mejor vida. Totalmente.